Lección 4. La esperanza del Antiguo Testamento. La esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en las ideas griegas sobre la inmortalidad natural del alma, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos. Pero, ¿cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizás hace siglos o hasta milenios? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. Esta semana reflexionaremos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis en las declaraciones de Job, de algunos salmistas y de los profetas Isaías y Daniel. Para memorizar. Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. La muerte es deprimente, fría y antinatural. Roba certeza y significado a la vida y rompe abruptamente las relaciones. Morir no tiene sentido. Como humanos, nunca estuvimos destinados a morir, solo por el pecado morimos. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de las tinieblas y la desesperación, Dios introdujo la esperanza. La esperanza brilla donde no hay esperanza, como la luna y las estrellas aportan luz en la oscuridad. Esta esperanza comenzó cuando Dios buscó a Adán y a Eva, Génesis 3:9, y les anunció que enviaría a la simiente prometida para derrotar a Satanás, Génesis 3:15. La esperanza es un regalo de Dios mismo para nosotros. Eva pensó que su hijo primogénito sería ese Salvador, Génesis 4:1, pero únicamente el Mesías, Jesucristo, vencería la muerte. La Iglesia del Antiguo Testamento, Hechos 7:38, vivía de esta esperanza, anhelaba la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La esperanza de la resurrección ya es sólida en el Antiguo Testamento. Comienza con Job, culmina con Daniel, y entre ellos, varios autores dan testimonio de ella. Dios estableció el plan de redención para contrarrestar y revertir los efectos nocivos del pecado, restaurar la tierra y devolverle al medio ambiente y la vida misma su perfección original. Esto no solo incluye la erradicación final de la muerte, sino también la resurrección de los hijos fieles de Dios que descansan en los sepulcros. La resurrección de los muertos es un concepto que está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Hebreos nos dice que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque creía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, Hebreos 11:19. El patriarca Job expresó su confianza en la resurrección cuando declaró. Job 19, 25 al 27. Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. La poderosa declaración de Job de que verá a Dios en su carne después de la muerte es la más antigua de la Biblia, y establece el tono de esta increíble esperanza de lo que Dios hará al final de la historia de la tierra. Job declara, yo sé que mi Redentor vive. Conoce a su Dios que está vivo, y lo llama, Redentor. En hebreo, Goel, pariente redentor, defensor, vindicador, protector, como lo fue Booz para Ruth. Ruth 4:14. Job continúa con la seguridad de que su Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo para resucitarlo a una nueva vida. El concepto de la resurrección personal también está claramente presente en el libro de los Salmos. Salmo 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El término hebreo Seol se encuentra 66 veces en la Biblia hebrea y en la mayoría de los casos, su significado es sinónimo de tumba. En ninguna parte de la Biblia se describe el Seol como el inframundo sombrío donde viven los muertos o donde las almas o espíritus humanos continúan su existencia.
La palabra Seol es una designación del sepulcro, el lugar de los muertos. David se regocija porque después de la muerte descansará en paz y Jehová no se olvidará de él, sino que lo resucitará a una nueva vida y él no experimentará una destrucción duradera. Salmo 49, 9 al 15. Para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. Pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. El salmista presenta un contraste entre el destino general de las personas y la recompensa de los justos. Por un lado, la gente morirá e irá a sus tumbas, Seol, porque no vivirá en adelante para siempre, sin jamás ver corrupción. En cambio, los que aman y obedecen a Jehová tendrán un destino diferente. El poeta declara, Dios me rescatará, padá, recuperar, redimir, de las garras del sepulcro y con él, me llevará, lacaj, recibir, tomar. Salmo 71, 20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Dios no solo restaura la fuerza física y la salud, sino también tiene poder para resucitar. El salmista cree en Dios y confía en que Él lo levantará de los abismos de la tierra. Esto puede ser una descripción figurativa de la tumba. Por lo tanto, esta imagen poética insinúa una resurrección física. Salmo 73, 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Asaf, en su búsqueda existencial por comprender los enigmas de la vida con respecto a la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, concluye que es Dios quien lo sostiene y lo guía. Dios le garantiza el futuro y lo resucitará para vida eterna. Dios da sentido a la vida actual, pero además nos garantiza un futuro incluso después de la muerte. El verbo para recibir se usa en la historia de Enoc, cuando Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Así como en la narración de Elías, quien también fue llevado al cielo, segundo de Reyes 2:3 y 9. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. El profeta Isaías, en el denominado pequeño Apocalipsis, presenta la esperanza de la resurrección y la anuncia con arrojo. Se caracteriza una esperanza gloriosa y un futuro brillante para quienes esperan en el Señor. Este versículo es muy explícito acerca de la resurrección física. El profeta Daniel, como veremos a continuación, fundamenta su afirmación sobre la resurrección en el anuncio de Isaías. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El libro de Daniel confirma el concepto bíblico de la resurrección como la única forma en que tanto los muertos justos como los muertos impíos pueden recibir sus respectivas recompensas. Dios también asegura a Daniel que él resucitará a una nueva vida en el mismo fin. Daniel 12:13. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces, al final de los días, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. La muerte es similar a un descanso después de trabajar fielmente. Pero luego vendrá la dulce herencia, la vida eterna con el Señor. Jonás 2:1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios,
desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La alusión a la resurrección en la historia de Jonás está relacionada con su permanencia de 3 días en el vientre de un gran pez. Jonás define esta experiencia como estar en el Seol, es decir, en una tumba. Después de 3 días y 3 noches, fue traído a una nueva vida cuando fue vomitado por el gran pez de este Seol. En su oración, dice: Jonás 2:6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jesús comparó su estadía en la tumba y su resurrección con la experiencia de Jonás, Mateo 12:40. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. El profeta Oseas habla sobre el renacimiento espiritual de Israel y su retorno a Dios en términos de resucitar de la muerte a una vida nueva. La imagen de la resurrección se utiliza para explicar esta nueva vida del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento habla claramente del deseo humano de alcanzar la vida eterna, de la espera de un mundo renovado y de la certeza de la resurrección de los muertos. Estos conceptos básicos se convertirán en la esperanza fundamental del Nuevo Testamento. Aplicación a la vida. 1. ¿Cómo puedes transmitir esperanza a los que sufren por la muerte de un ser querido en su familia? 2. La visión bíblica de la resurrección, ¿cómo puede transformar tu actitud hacia la muerte y la desesperación? 3. La esperanza de la segunda venida, ¿cómo puede aumentar la calidad de tus relaciones, ya sea en el matrimonio, en el vecindario o en el lugar de trabajo?